Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy iniciamos un nuevo tema. El tema se llama núcleo celular y replicación del ADN. ¿De qué se trata este tema? Bueno, pues veremos el núcleo celular, su composición, el transporte y sus funciones. Después de ello ya veremos lo que es el proceso de replicación celular, pero para ello necesitamos saber qué son los ácidos nucleicos, tipos de ácidos nucleicos y de qué están conformados. Ya después de eso podremos ver todo el proceso por el cual la célula puede duplicar nuestra información genética que justamente es el ADN. Bien, pues comenzamos. Bien, pues primero vamos a ver lo que vamos a estudiar en esta presentación. El núcleo. El núcleo se encuentra dentro de la célula eucariota. ¿Sí? Lo que vimos fue membrana celular, transporte, estructura y comunicación. Pero ahora vamos al interior de la célula para ver qué pasa en el núcleo. De este lado ustedes observan las funciones del núcleo. Almacenamiento de la información genética quiere decir que dentro de este organelo, el núcleo, vamos a tener el ADN, que es la que lleva nuestra información genética. También vamos a ver la replicación del ADN, que veremos justamente en este tema. Finalmente, en el próximo tema, veremos transcripción de genes. Ya veremos con detenimiento qué es eso. Entonces, estas son las tres funciones del núcleo. Ahora, antes de pasar a los procesos que pasan en el núcleo, tenemos que saber cómo es su estructura. Primero, lo que rodea al núcleo no es una membrana, sino son dos. Es por ello que se le llama envoltura nuclear. Tiene una membrana nuclear externa y una interna. Entonces aquí se logra ver la externa y aquí la interna. La interna obviamente hacia adentro del núcleo. También tenemos el nucleoplasma, que es todo el volumen que se encuentra dentro del núcleo, que es un sistema acuoso, en donde están contenidos tanto el ADN como proteínas y otros elementos. Nucleolo. El nucleolo no está delimitado por una membrana, sino que ahí se encuentra concentrado una gran cantidad de ARN que se está sintetizando. Finalmente, la cromatina implica a la información genética que está unida a unas proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Implica la compactación del ADN, porque si desenrollamos el ADN y lo medimos, va a medir cerca de 2 metros. Entonces, es por ello que necesita estar compactado dentro del núcleo de una célula, la cual ni siquiera podemos ver a simple vista. Entonces, imagínense. Bien, entonces, una de las cosas que suceden en la envoltura nuclear, es decir, en la superficie del núcleo, es el transporte a través de este organelo. Suceden dos cosas, obviamente, cuando las moléculas entran, importe nuclear, y cuando las moléculas salen, que es exporte nuclear. ¿Qué pasa en cada uno de ellos? ¿Qué necesitamos? ¿Quiénes son los ingredientes para que suceda esto? Primero necesitamos a la molécula, en el caso del importe nuclear, que necesita ingresar al núcleo. Esta molécula ya por sí misma lleva una señal, NLS, que significa señal de localización nuclear. ¿Sí? Entonces aquí tenemos este ingrediente que quiere ingresar al núcleo y que ya lleva una señal de localización nuclear. También necesitamos unas proteínas que se llaman importinas. Estas importinas se van a unir con la proteína o con la molécula que quiere ingresar y ambas ingresan a través del poro nuclear. Una vez adentro, se disocian de ellas y la importina regresa al citoplasma para estar lista para ingresar alguna otra molécula. En el exporte nuclear también necesitamos la molécula que va a necesitar salir y esa misma molécula lleva esta secuencia que significa una señal de exporte nuclear.
Entonces aquí tenemos a la exportina y necesitamos justamente a la molécula que necesita salir del núcleo. Estas dos se unen con otras moléculas que no veremos y salen a través del poro nuclear. Una vez afuera, se disocian, la molécula hace su función y la exportina regresa al núcleo lista para acarrear otra molécula. ¿Ok? Entonces, forma simple, esto es transporte a través del núcleo. Ahora, como dijimos, el ADN, si lo desenrollamos, mide cerca de 2 metros. Entonces, ¿cómo le hace nuestras células para poder compactar ese ADN dentro de una célula? A la unión del ADN con estas proteínas que ayudan a compactarlo se le llama cromatina. Y en esta imagen logramos saber de forma muy general cómo se va compactando. El ADN en forma lineal, luego se enrolla por sí mismo, se une a proteínas que a su vez, una vez que se unen, se enrollan a sí mismas hasta originar unas fibras. Y estas fibras se superenrollan para originar justamente a la cromatina. ¿Ok? En esta otra imagen se observa un poquito mejor. Tenemos en primer paso el ADN desenrollado. Este ADN se enrolla y se une a unas proteínas que se llaman histonas. Estas histonas, junto con el ADN unido, van a formar lo que son los nucleosomas. ¿Ok? Entonces, la unión de histonas con ADN forma nucleosomas, lo cual parece o se parece como a un collar de perlas. Este collar de perlas, a su vez, se va a enrollar a sí mismo. ¿Sí? Este enrollamiento de los nucleosomas va a originar lo que se conoce como fibra de cromatina. ¿Sí? Que aquí se encuentra, ¿no? Las fibras concentradas, fibra de cromatina. Esta fibra de cromatina a su vez se enrolla a sí misma para originar finalmente a los cromosomas, es decir, al DNA compactado en forma de cromatina. Entonces, esta es la forma en cómo tenemos a nuestro DNA en el interior de cada una de nuestras células. En la siguiente parte vamos a ver lo que es replicación del ADN y para ello vamos a necesitar saber qué son los ácidos nucleicos. ¿Ok? Bien, entonces pues ya vimos que tenemos al ADN. Pero, ¿qué es el ADN? El ADN son ácidos nucleicos. ¿Es el único? No. ¿Qué otro ácido nucleico tenemos? El ARN. Entonces, tipos de ácidos nucleicos ARN y ADN, ¿sí? Por sus siglas, aquí está en sus siglas en español, ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico, ¿ok? Características del ARN es que es de una sola cadena y ahorita vamos a ver qué significa y contiene unos elementos, unas letras que son estos, que se les llama bases nitrogenadas y son citosina, guanina, adenina y uracilo. En cambio, el ADN tiene dos cadenas. Esta primera cadena, ¿sí? Y vamos a ver, y esta es la segunda cadena, ¿sí? Entonces, el ADN tiene dos cadenas, el ARN tiene una cadena. Y las letras, que son las bases nitrogenadas, es citosina, guanina y adenina, al igual que el ARN. Pero se diferencian en que el ADN tiene timina y el ARN uracilo. ¿Y de qué están formados los ácidos nucleicos? Así como
los polisacáridos están constituidos de monosacáridos y las proteínas están constituidas de aminoácidos, los ácidos nucleicos están constituidos de nucleótidos. ¿Sí? Entonces el monómero de los ácidos nucleicos es un nucleótido. ¿Y qué es el nucleótido? El nucleótido está formado por tres componentes. Un azúcar, que es una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Entonces, eso es lo que forma un nucleótido. ¿Okay? El grupo fosfato siempre va a ser un grupo fosfato, que es lo que ustedes observan, un fósforo unido a 4 oxígenos. El azúcar, pentosas, solo va a haber de dos tipos, desoxirribosa y ribosa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ahí se encuentra remarcado. Ribosa, en este carbono, en el número 2', tiene un grupo OH hidroxilo, que seguramente verán en química, mientras que la desoxirribosa no tiene ese OH. Esa es la única diferencia entre esas dos azúcares. Y su nombre lo dice. Desoxi significa que se le quita un hidroxilo, que es este. ¿Sí? Entonces, esta es la ribosa, desoxi, le quito el OH en el 2'. Y las bases nitrogenadas son estas, son 5. ¿Se acuerdan de las letras? Pues son adenina, guanina, que son purinas. No voy a preguntar si son purinas, quiénes son purinas y quiénes son pirimidinas. Yo me acuerdo porque las purinas tienen el nombre corto, pero significa 2 anillos, y las pirimidinas, nombre largo, pero solo un anillo, ¿no? Entonces, nos vamos a acordar nada más de CTU, ¿sí? Adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, ¿sí? Estas son las bases nitrogenadas que justamente son estas, ¿no? Y que van a originar como los escalones, en el caso del ADN, de esa escalera, ¿ok? Bien, y así como los polisacáridos se unen entre sí mediante un enlace glucosídico y los aminoácidos se unen entre sí mediante enlace peptídico para construir proteínas, los nucleótidos se unen entre sí para formar ácidos nucleicos. Y esa unión se da mediante un enlace que se le llama enlace fosfodiéster. ¿Sí? Cabe mencionar aquí que las bases nitrogenadas tienen carbonos y entonces les vamos a nombrar 1, 2, 3, 4, 5. Para diferenciar el número de carbono de las bases nitrogenadas con las azúcar, al azúcar se le enumera igual 1, 2, 3, pero se le pone justamente esta cosa, que es el prima. Por eso se le llama 1', 2', 3', 4', 5'. ¿Qué quiere decir? Carbono 1', carbono 2', carbono 3', carbono 4', carbono 5'. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sabemos que la numeración con el prima pertenece al azúcar y la numeración sin el prima pertenece a las bases nitrogenadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en la unión de dos nucleótidos? Pues que el enlace se va a llevar a cabo entre el carbono 1, 2, 3', ¿sí? Del primer nucleótido con el 5' del segundo nucleótido. Y ahí se va a formar el enlace fosfodiéster, ¿sí? Entonces, ¿en dónde se lleva a cabo el enlace fosfodiéster? Entre el 3' y el 5'.
¿Qué es lo que vamos a observar? Se va a ir agregando un nuevo nucleótido a esta parte, que es el 3'. Entonces por eso la dirección de la unión va a ser del 5' al 3'. ¿Sí? 5', 3', 5', 3'. ¿Ok? En este video ustedes van a observar cómo se lleva a cabo ese enlace. ¿Sí? Acá tenemos el 3', que sería este OH. Va a venir un nuevo nucleótido que se observa ahí, que lleva la G-guanina, la base nitrogenada guanina. Ahí se observa, este es el azúcar, ahí está el 3', que sería este. Y mediante el 5', donde tiene el grupo fosfato, se va a unir. Se libera un pirofosfato que se le llama y ahí obtenemos la unión. ¿Sí? Y de esa manera se va a ir agregando uno por uno y se va a formar una cadena. ¿Sí? Una cadena de nucleótidos. Y eso sucede tanto para el ADN como para el ARN. ¿Sí? Bien, y entonces, en resumen, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN es de doble cadena, tiene dos cadenas. Las bases nitrogenadas que forman los escalones es timina, citosina, adenina y guanina. En cambio, el ARN es de solo una cadena y tiene las mismas bases nitrogenadas excepto la timina. ¿Sí? En lugar de timina, tiene uracilo. Esas son las diferencias. Doble cadena, una cadena, ADN timina, ARN uracilo. ¿Y para qué vamos a saber de ácidos nucleicos? Porque vamos a ver un proceso, bueno, 3 procesos celulares que se llevan a cabo en la célula, que se llama replicación, transcripción y traducción. Y a esos procesos celulares de la información genética se le llama dogma central de la biología molecular. ¿En dónde se lleva a cabo esto? La replicación se lleva a cabo en el ADN, bueno, en el núcleo, perdón, y va de ADN a ADN, es decir, vamos a duplicar la información. La transcripción es el paso de ADN a ARN. Este proceso también se lleva en el núcleo. Entonces, de ADN obtenemos ARN. Finalmente, la traducción ya se lleva a cabo en el citoplasma. Y vamos a pasar de ARN, que se formó en esta parte, esa información se va a convertir en proteína. Ese es el dogma central de la biología molecular. Bien, y para este video sería todo. Nos vemos en el siguiente video de esta clase asincrónica.